Hubo una época en México en que la calle sabía a azúcar quemada. Antes de las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar y las banquetas todavía guardaban el calor del día, aparecían los carritos. Uno traía un silbato de vapor que se oía desde 3 cuadras antes de que lo vieras. Otro traía una charola de madera sobre la cabeza, sin sostenerla con las manos, como si no pesara nada. Y los niños salían corriendo con una moneda apretada en el puño. Esa moneda que la abuela sacaba del delantal sin decir una palabra. No eran dulces caros. Casi ninguno costaba más de unos centavos. Pero eran los dulces que te avisaban que el día ya se estaba acabando y que todavía quedaba algo bueno esperándote afuera. Hoy la mayoría de esos carritos ya no existe. Los dulces que vendían, tampoco. ¿Por qué desaparecieron? Número 10. Los merengues del parque. Blancos, ligeros, tan frágiles que se deshacían antes de que llegaran a la lengua. Puro azúcar y clara de huevo, batidos hasta que se sostenían solos. El merenguero cruzaba los parques de la capital y los kioscos de provincia con la charola en equilibrio, gritando una sola palabra. Pero aquí está lo que casi nadie cuenta. Los merengues no siempre se compraban, se jugaban. El merenguero traía una moneda y te ofrecía un volado. Si ganabas, te llevabas 2 por el precio de 1. Si perdías, te ibas con las manos vacías y con una lección. Generaciones enteras de mexicanos aprendieron a apostar antes de aprender a leer, a cambio de un merengue. Desapareció cuando los reglamentos sacaron las charolas destapadas de los parques, y cuando el dulce empacado llegó a costar lo mismo. Nadie volvió a jugarse un postre a cara o cruz. Número 9. Las charamuscas. Caramelo duro, torcido a mano mientras todavía quemaba, jalado y enrollado hasta que quedaba como una cuerda de vidrio ámbar. Se pegaba a las muelas y ahí se quedaba media hora. Ese era el punto. En Guanajuato las hacían con formas, figuras humanas, alargadas, delgadas, que los turistas empezaron a llamar momias por el parecido con las del museo. Los dulceros del callejón no lo planearon como negocio. Era lo que salía cuando torcías el caramelo demasiado. Se hacían con piloncillo y agua, nada más. Sin molde, sin termómetro, sin nada más que las manos aguantando el calor y la vista para saber el punto exacto. Cuando la producción se mudó a las máquinas, el punto exacto se volvió un número, y el número nunca supo igual. Número 8. Los muéganos. Cubitos de masa fritos, pegados unos a otros con miel de piloncillo hasta formar un ladrillo dulce que había que romper contra algo. Crujían. Se te quedaban entre los dientes durante horas. Tehuacán, Puebla, los convirtió en oficio. Ahí se vendían en cajas de cartón, apilados, y viajaban en camión hasta la capital. Eran el dulce que traía el tío que había ido al pueblo, la prueba física de que alguien se acordó de ti mientras estaba lejos. El nombre viene del español antiguo, de algo pegajoso y enredado. La palabra sobrevivió más tiempo que la costumbre. Y aquí hay algo que ya vas a empezar a notar. Casi todos estos dulces nacieron de sobras, de piloncillo barato, de ingenio. No eran un lujo, eran una solución. Número 7. Las pepitorias. Una oblea delgadísima, casi transparente, cubierta de pepitas de calabaza pegadas con miel espesa. Se comía en 2 mordidas y siempre se rompía en la mano antes de la segunda. En los mercados del centro del país y en Oaxaca, las pepitorias eran el dulce de los caminos. Se aguantaban el calor, no se derretían, no se echaban a perder. Los arrieros las cargaban, los jornaleros las llevaban al surco. Aquí quiero decirte algo, y luego seguimos. Si estas historias te están moviendo algo por dentro, suscríbete al canal. Esto parece que se trata de comida, pero no se trata de comida. Se trata de quiénes fuimos, y de todo lo que se nos fue sin que nos preguntaran. Número 6. Las cocadas, coco rallado y azúcar, cocidos hasta que la orilla se doraba y el centro seguía húmedo. Las blancas y las quemadas, las de la costa de Guerrero y de Colima, vendidas en canastas junto al mar, todavía tibias del sol. En Acapulco las secaban al aire libre, en charolas, encima de las azoteas. El sol hacía la mitad del trabajo. Los que se fueron al norte cuentan que allá también hay coco, también hay azúcar, y que nunca lograron que supiera igual. No es la receta, es que el sol era otro. Se fueron cuando los dulces con conservador ganaron el anaquel, porque duraban meses y las cocadas duraban 3 días. Número 5. Las obleas con cajeta, 2 hostias grandes, blancas, y entre ellas una capa de cajeta de leche de cabra que se salía por los bordes.
el vendedor la abría con una espátula, sobre el carrito, delante de ti. Celaya, Guanajuato, le dio nombre a la cajeta, y jamás lo soltó. Y aquí está el dato que casi nadie sabe. La cajeta no se llama así por la caja. Se llama así por el cajete, el recipiente de madera en el que se vendía, hecho a mano, medida por medida. El envase le dio el nombre al dulce. Después el envase desapareció, y el nombre se quedó. Eso pasó con casi todo lo que verás en esta lista. Vamos a la mitad de la lista, y quiero pedirte una cosa. Si te estás acordando de algo mientras escuchas esto, no lo dejes ir. Suscríbete, quédate y guárdalo. Porque estas historias no están escritas en ningún lado. Están nada más en la cabeza de la gente que las vivió. Y cuando esa gente se va, se van con ella. Número 4. El jamoncillo. Leche quemada, cocida lentamente con azúcar hasta que se espesaba y se cortaba en barras. En el norte, en Nuevo León y Coahuila, era el dulce de las rancherías. En el centro lo hacían verde, con pepita molida. Y ahora piensa en por qué existe. No había refrigeración. La leche que sobraba de la ordeña se echaba a perder en un día. Así que la cocían con azúcar hasta que dejaba de ser leche y se volvía otra cosa. Algo que aguantaba semanas en una alacena caliente. El jamoncillo no es un postre. Es una técnica de conservación que alguien, en algún momento, decidió que también podía dar felicidad. Cuando llegó el refrigerador, la leche dejó de sobrar. Y el jamoncillo dejó de hacer falta. Número 3. Las alegrías. Amaranto reventado, pegado con miel de piloncillo, prensado en barras, crujiente, ligero, con ese sabor a tierra dulce que no se parece a nada. El amaranto se cultiva en México desde antes de que existiera México. Se llamaba Huautli. En Santiago Tuliehualco, en Chocamilco, todavía hay familias que llevan generaciones haciéndolo igual. Revientan el grano en un comal caliente, sin aceite, y lo oyen tronar. El grano es notablemente rico en proteína. No vamos a hacer afirmaciones médicas aquí. Solo vamos a decir que las abuelas sabían, de otra manera, que mandarle al niño a la escuela cuando no había mucho más que mandar. El nombre se lo pusieron los frailes. Ellas ya sabían para qué servía. Y antes de que sigamos, el número 1 de esta lista tiene una historia que nadie te va a contar en ningún otro lado. Aguántame tantito. Número 2. La calabaza en tacha. Calabaza de Castilla, hervida en miel de piloncillo con canela y caña, hasta que la cáscara se ponía brillante y la pulpa se desbarataba con la cuchara. Se comía en noviembre, en los días de muertos, y en las casas olía durante horas. ¿Y por qué se llama tacha? La tacha era el perol de cobre gigante de los trapiches, donde se hervía el jugo de caña para hacer el azúcar. En Michoacán, en Veracruz, en Guanajuato, en los ingenios, alguien echó una calabaza entera al perol para aprovechar la miel que quedaba en el fondo. El dulce nació dentro de una máquina de trabajo. Cuando los trapiches cerraron, ya no hubo tacha. Solo quedó la palabra, en un dulce que casi nadie sabe nombrar. Número 1. El camote del carrito. Y llegamos al que no era solo un dulce, era un sonido. El carrito traía un horno de carbón, y el horno traía una caldera, y la caldera traía un silbato. Ese silbato, largo, agudo, entre tren y lamento, cruzaba las colonias enteras al anochecer. No tenías que verlo, lo oías y ya sabías. Camote y plátano macho, cocidos al vapor, servidos en un cucurucho de papel, con leche condensada encima si tenías 20 centavos más. Ese silbato es probablemente el sonido más mexicano que existe, y una generación entera creció con él como reloj. Cuando sonaba, era hora de meterse. Ahora, la verdad de por qué desapareció. No fue que a la gente dejara de gustarle. Entre los años 70 y 80, México se rehizo entero. Los supermercados llegaron a las colonias y el dulce empacado, con su envoltura de plástico y sus 6 meses de vida en el anaquel, ganó por goleada a un carrito que no podía competir en precio ni en horario. Los reglamentos empujaron a los vendedores fuera de las banquetas. El carbón se volvió caro. Las calles se llenaron de coches y de ruido, y el silbato dejó de oírse desde 3 cuadras. Nadie prohibió el camote. Simplemente se le acabó la ciudad en la que cabía. Y así se fue, no de golpe, lentamente, en silencio, como desaparece casi todo lo que merece quedarse. Cuéntanos aquí abajo cuál de estos dulces te tocó, cuál extrañas, cuál no volviste a probar. Y si hay una moneda, un carrito o un silbato que todavía te suena en la cabeza, escríbelo,
porque aquí hay mucha gente que lo va a leer y va a decir, yo también. Y si conoces a alguien que lo vivió, a alguien que salía corriendo con 20 centavos en la mano, mándaselo. Este video es tan suyo como tuyo.